Buenas tardes a todos, mi nombre es Pablo Zuliani, soy Senior Salesforce Developer para TCS. Contamos con un gran equipo, dentro de Salesforce es un gran equipo, con mucha experiencia, mucha gente muy bien capacitada. Tenemos gente que ronda alrededor de la década de experiencia dentro de Salesforce. Entonces sí, tenemos un muy buen equipo. De hecho, estábamos discutiendo con mis compañeros y me preguntaban, ¿cómo haces para trabajar en IT y tener tan buen pelo? Y bueno, la verdad es que sí, trabajo en Salesforce y trabajo con la tecnología, una parte de la tecnología que les voy a presentar ahora. Voy a estar presentándoles un poquito una tecnología muy moderna dentro de Salesforce. De hecho, fue presentada en septiembre del año pasado. En febrero se abrió una especie de una beta abierta. Digo abierta y fue un poquito, no tan abierta, fue exclusiva para algunas orgs, para algunas... entonces, sí, es algo muy nuevo. Bien, empiezo por lo básico un poquito. Salesforce es un CRM, es una plataforma dedicada a gestionar todas las relaciones que tengamos con nuestros clientes, ¿bien? Es gestión íntegra de toda la que sea comunicación, todo, service, todo. Bien, entonces les voy a presentar un poco de Einstein Copilot. Un copiloto, bien, ahora que estamos como en un auge de la inteligencia artificial, en lo que viene a ser un montón de innovaciones, avanza de manera exponencial. Entonces, la manera de Salesforce de adaptarse a estos cambios o presentarnos algo como que para mantenerse en la era moderna, ¿verdad? Es gracias a Einstein Copilot. Bien, sale. ¿Qué pasa? Entonces, es una novedad la verdad, muy reciente. Les venía diciendo que estamos en una beta todavía. Ahora, el mes pasado, de hecho, empezó a abrirse un poquito más al público. Entonces, la información que tenemos es, dentro de todo, limitada, pero a la vez esto es muy prometedor para el futuro, en el sentido de que se está expandiendo, cada vez se está ganando más territorio, cada vez Copilot, ahora les voy a presentar muchas de las funcionalidades, que de hecho Copilot nos va a brindar muchísimo más, está cubriendo cada vez más en el mercado, ¿bien? Entonces, ¿qué promete Copilot? En general, para nuestros usuarios, desde la perspectiva del usuario, tenemos métricas incluso en las que Copilot nos puede brindar llega a reducir hasta 5 horas semanales el trabajo en tareas repetitivas, en tareas que a veces consumen mucho tiempo. Lo reduce de manera que con unos pocos clics ya tenemos prácticamente todo completado, todas las operaciones que quizás son las más usadas o las más repetitivas dentro de la plataforma, Copilot tiene acceso, nos puede brindar la solución en el momento sin necesidad de ir y navegar dentro de la plataforma. Entonces es rapidísimo, una luz. Bien, ¿qué beneficio entonces, además de la optimización en cuanto a tiempo? No necesitamos nada más que saber lenguaje natural, saber comunicarnos con la plataforma, ¿verdad? Saber hablar. Copilot realmente nos ofrece un compañero de trabajo, una persona con la que podemos comunicarnos para aclarar nuestras dudas, para cualquiera sea la operación, ¿verdad? Como venía mencionando. Entonces, por una parte está esto, que tenemos la ventaja de que tenemos un lenguaje natural, ¿verdad? Le podemos hablar y consultar gracias a la conexión con un modelo de lenguaje. El modelo de lenguaje, en definitiva, es una especie de red neuronal dedicada a sintetizar e interpretar texto. Eso es una definición un poquito técnica. En realidad, en la vida real, ChatGPT, todos los conocemos, digo, es nuestro gran querido conocido. Bien, también es conversacional, gracias de vuelta a la ventaja de un modelo de lenguaje. Conversacional que puedo mantener un contexto, puedo preguntarle, puedo seguir iterando o hablando sobre el mismo tema y Copilot me va a entender. Esto reduce un montón, por la parte, si lo pensamos del lado del usuario, ¿no? Mucho menos training. Ya un usuario no necesita tanto training para entrar a la plataforma. Bien, sí, necesita training, acá me corrijo, a ver, obviamente que tenemos que brindar el training, pero ya desde un principio, sin tanto trabajo, sin tanto esfuerzo, puede brindar mucha más eficiencia, ¿verdad? Puede ser más rápido a la entrada. ¿Y qué otra cosa entonces? Porque además, no solamente no necesitamos training, sino que no necesitamos código. El usuario no necesita saber código.
necesita solamente comunicarse. Y acá hay otro detallecito que más adelante voy a hablar que está buenísimo, que en realidad no es solamente que el usuario no necesita saber código, sino que un detalle para los developers o para la gente un poquito más técnica dentro de la plataforma, tampoco necesitamos saber tanto código. Y ahora voy a presentar por qué. Pero sí, por defecto ya Copilot entonces nos va a brindar un montón de herramientas que, como mencionaba antes, son las funcionalidades que más conocemos o más utilizamos en la plataforma, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos que consultar algún registro, no tenemos que ir a buscar el objeto, dónde está, qué registro es, etcétera, etcétera. Le preguntamos a Copilot. De hecho, tengo una demo que les voy a mostrar, está buena sobre este tema. Bien, como decía entonces, reduce este tipo de esfuerzos y tal. Y por otra parte, también tenemos todo el tema de las acciones. Ahora ya capaz que paso como que a otra categoría. Me gusta separar un poquito esta parte de la presentación, porque las acciones y todo esto son como lo que... Mira, me gusta compararlo como si fuese un Lego, ¿verdad? Las acciones son pequeñas piezas que tenemos, que podemos ir construyendo y armando. Tenemos tres partes importantes acá. Tenemos el modelo de lenguaje, que yo ya lo mencioné, que es el que nos vamos a comunicar para las solicitudes y tal. Tenemos el motor de razonamiento de Salesforce, conocido como Planner Service. Es otra parte que va a interpretar, va a planificar mediante lo que pase con el modelo de lenguaje y ejecutar. ¿Qué ejecuta? Bueno, justamente las acciones. Esta parte de Copilot que ya viene, como decía, preconfigurada con un montón de beneficios, un montón de herramientas. Entonces, como decía antes, por defecto ya tiene un montón. Ya vinieron una cantidad de acciones, ¿sí? ¿Qué más entonces? ¿Qué tenemos? Las acciones estándar son las acciones que el Copilot básicamente no necesariamente necesita para funcionar. Ahí hay una distinción entre los que, como vemos aquí, son acciones del sistema o las que no son acciones del sistema. Pero son este paquete en general que les mencionaba, ¿sí? ¿Por qué entonces vendrían a ser acciones del sistema alguna de ellas? Supongamos que tenemos la necesidad de consultar relación entre récords, dos récords, ¿verdad? No podemos, básicamente cualquiera de las interacciones dependen de identificar récord por nombre, ¿sí? Más adelante, cualquier otra interacción que necesitamos hacer para reducir un reporte o lo que sea, necesitamos reconocer el récord por nombre. Entonces, esas acciones son críticas dentro del Copilot y no pueden ser desactivadas, pero brinda cierto nivel de configuración. ¿Por qué? Porque hay acciones que también están destinadas a otras funcionalidades o a otras nubes, por ejemplo, Knowledge Base, ¿sí? O acciones de este tipo que ya están destinadas a quizás otras personalizaciones que tengamos en nuestra org, ¿sí? Porque una característica muy importante dentro de Salesforce es la escalabilidad, ¿verdad? Es cuánto puede ajustarse y crecer a nuestro negocio o a nuestra organización. Bien, por este lado entonces serían las acciones estándar, pero también tenemos las acciones personalizadas, que escalabilidad, de vuelta. Esta es la parte más importante de las acciones. Esto es lo que en realidad hace que nuestro Copilot sea nuestro, ¿verdad? Supongamos que tenemos una org que tiene 5 o 6 años de desarrollo arriba, ¿no? Tenemos mucho tiempo, tenemos mucho capital invertido, mucha personalización. Entonces, Copilot puede aprender de lo que ya tenemos en la org. De cierta forma, puede asimilar las automatizaciones que nosotros ya teníamos y ofrecernos, pongo un ejemplo. Tenemos un flow que calcula, dependiendo de varios objetos, un resultado en otro objeto, ¿no? O para mandar un mail, ¿bien? Con Copilot nosotros podemos preguntarle, hacer que Copilot entienda este flow, preguntarle y Copilot nos va a dar la respuesta adecuada a lo que está pasando específicamente para nuestro negocio. Entonces, es realmente muy orientado a crecer junto con nuestra org, crecer junto con lo que estamos desarrollando, ¿verdad? Bien, por esa parte sería lo que es en tema de configuraciones. Pero otra característica, otro de los pilares más importantes de Salesforce es el sueldo. No, mentira. La seguridad.
La parte de seguridad dentro de Salesforce es realmente un referente en cuanto a ciberseguridad en el mercado, no solamente por la seguridad que tiene en la nube, un poquito de explicación acá capaz, ¿no? Porque tenemos una nube que es compartida entre varios y tal, pero es realmente un referente en ese lado, sino que también en la parte de seguridad dentro de la plataforma. Dentro de la plataforma nosotros la podemos personalizar totalmente como querramos para el uso de nuestro negocio en cuanto a seguridad, ¿verdad? Por ejemplo, mediante el uso de perfiles, definimos hasta dónde puede llegar el usuario, roles, ¿verdad? Definimos qué clase de jerarquía, qué acceso a la información, todo. Sería realmente un problema gigantesco si Copilot no entendiera estos límites, ¿verdad? Obviamente, pero no es así. Nos ofrece una solución completa. Copilot de entrada ya va a poder entender, interpretar estos límites y no mostrarle información al usuario que el usuario no tenga que ver. Ya sea porque no tiene acceso al récord o porque está por fuera de su jerarquía, ¿verdad? Bien, esa parte va por el lado de la seguridad dentro de la plataforma. Pero también tenemos la seguridad por fuera de la plataforma, porque esta información está viajando en un modelo de lenguaje. Esto es obviamente peligroso. Sabemos que en los modelos de lenguaje modernos, supongamos, como dije, ChatGPT, cada interacción que tenemos con ChatGPT él la usa para mejorar, para crecer. ¿Qué pasa si yo le mando información sobre mi organización a ChatGPT? La verdad, una vulnerabilidad bastante grande. Esta es la respuesta que nos dio Salesforce entonces. Trust Layer se llama. Es una capa de seguridad adicional para reforzar esta parte de la seguridad externa. ¿Qué nos brinda Trust Layer entonces? Es básicamente un conjunto de normas, acuerdos, incluso acuerdos con estos proveedores de tecnología, de modelos de lenguaje, para ceñirse a los estándares de seguridad empresarial. A mí me gusta tratarlo como 4 pilares acá. Yo en realidad considero que 2 son los más importantes. Zero Data Retention es el que les mencionaba. La información viaja y no se preserva, ¿sí? Hay acuerdos firmados, hay acuerdos entre Salesforce y los proveedores en los que justamente se acuerda que la data no permanece en el modelo. Entonces, bien, está por ese lado genial. Y por otra parte tenemos el monitoreo. Monitoreo nos brinda, más adelante voy a explicar un poquito más, pero el monitoreo nos brinda justamente una manera de tener en cuenta qué está pasando en el momento que, digo, cada vez que un usuario interactúa con Copilot, tenemos que saber exactamente si algo sale mal o si algo sale bien, qué pasó. La idea es que nosotros también podemos mejorarlo. Y 2 características más son Data Grounding y Data Protection, que voy a explicar un poquito también cómo funcionan, porque son otros mecanismos que contribuyen un montón a este tipo de tecnología, ¿sí? Bueno, Data Grounding, comienzo por ello entonces. Acá tenemos el ejemplo de una template, una plantilla, ¿sí? Las plantillas son de cierta manera, recomiendo, si les interesa el tema, recomiendo investigar Prompt Builder y el constructor de plantillas de Salesforce. Genial, la verdad. Pero bien, ¿cómo aplicamos cierto factor de seguridad a las interacciones por parte de la información? Información exclusiva de nuestros registros. Data Grounding. ¿Qué hace Data Grounding? Merge Fields. Merge Fields son punteros o variables que no exactamente almacenan el valor real, pero sí es una representación o justamente un puntero hacia dónde está la información. De esta forma, nosotros cuando tenemos una template no tenemos directamente la información, sino que tenemos el puntero, y esto no solo garantiza que la información no está siendo expuesta de manera innecesaria, sino que también le da un poco de reusabilidad, ¿no? Un poco no, bastante reusabilidad a algo que en realidad se va a adaptar a distintas circunstancias o distintos registros que tengamos en la base de datos, ¿verdad? Y por otra parte también tenemos data masking. Esta otra característica también es muy importante para evitar enviar no solo información, estricta información, sino información de la configuración de nuestra organización. Nosotros tampoco queremos que esa parte esté por fuera, ¿no? Entonces, esta es la respuesta de Salesforce para ello. El método que utilizamos es tokenizar cada uno de estos valores, cada uno de estos punteros o referencias, de manera que en el momento que tengamos que exponerlo o quitarlo de la nube,
ya no esté mostrando nada que esté relacionado con nuestra información, ¿sí? Bien, y por último, esto es bastante importante también, es lo que hablaba de el monitoreo. El Audit Trail lo que nos brinda dentro de la plataforma es una forma de nosotros controlar qué pasa. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo para que quede más fácil. Nosotros tenemos una interacción en la que un usuario le solicita a Copilot que le escriba un mail, ¿sí? Necesito escribir un mail para cerrar una venta. Perfecto. Va hasta el modelo de lenguaje y cuando vuelve con un lenguaje o con un tono, por así decir, un tono que es totalmente inadecuado, muy informal, ¿verdad? O lenguaje tóxico, o lenguaje que no corresponde, ¿sí? Con AuditTrain nosotros sabemos qué pasó en cada etapa, en cada fase del viaje de nuestra template o de nuestra consulta. Entonces, cada partecita la vamos a poder ajustar como nosotros queremos. Y, por ejemplo, esta parte del lenguaje de filtros tóxicos, etcétera, etcétera, si bien ya está incorporado, también es otra forma de moldear e ir adaptando, siempre adaptándolo a nosotros, a lo que nosotros necesitamos. Bien, Copilot entonces es increíble porque va aprendiendo junto con nosotros, va aprendiendo no solo juntos, sino que de nuestra org, de nuestro negocio, para brindar el servicio más específico o más tailored para nuestros clientes, ¿sí? Bien, por ahí llegamos a la presentación. Ahora en realidad lo que quiero hacer es mostrarles un poquito Copilot en funcionamiento y ir viendo un poquito los conceptos que discutimos, porque me gustaría explicar toda esta parte del viaje de nuestra consulta con una demo. Y otros conceptos que voy a tratar también es que capaz ya lo conocen, porque ahora si bien ChatGPT, todos nuestros sintetizadores de texto son muy hábiles, la verdad es que si somos un poco pillos o poco específicos, Copilot termina, perdón, no, Copilot no, los sintetizadores de textos terminan alucinando. O sea, nos dan problemas a veces que, por ejemplo, les preguntamos cosas que son ambiguas y la respuesta obviamente que va a ser ambigua. Entonces, claro, o la característica que mencionaba, data grounding, es una forma de hacer que esto sea menos ambiguo. ¿Por qué? Porque usamos información. No información que va a viajar, pero sí información que nos va a ayudar a enriquecer. Bien, vamos a preguntar entonces, yo acá tengo abierto, Copilot está acá, como pueden ver, vamos a ponerlo en pantalla completa. Acá está mi Copilot. Un segundito, quiero comprobar a ver si sigo con datos. Sigo. Bien. Yo lo primero que le voy a preguntar es algo específico para ver cómo me responde cuando le estoy dando la información, ¿sí? Si yo le pregunto, por ejemplo, sobre una empresa muy grande, no se me ocurre ningún... Ah, Tata, obviamente. Bien, acá yo le proveo información, varias piezas claves. Primero, mostrarme información. Segundo, ¿de qué? ¿De quién? ¿De qué y de quién? ¿De qué? Account. Le estoy diciendo que vamos a ir a chequear al objeto account. ¿Y de quién? Data Consultancy Services. Entonces, acá me está mostrando... Me está mostrando... Bien, mi conexión es un poquito inestable, les pido disculpas, pero acá ya vemos, tenemos un registro entonces que coincide con lo que yo le estaba preguntando, ¿sí? Yo al principio les hablaba de lenguaje natural. Check, lenguaje natural está ahí. Y otra cosa que había dicho era que era conversacional, que yo ahora técnicamente le podría hacer una pregunta relacionada y él me tendría que contestar. Qué nervios. Acá de vuelta. ¿De qué? ¿Qué le estoy preguntando? Opportunity de esta account. ¿Cuál es
top opportunity de esta account. De cierta forma, yo ya estoy relacionando otro objeto que era una de las acciones estándar que venían, el acceso a records por nombre y acceso a objetos también por nombre. Entonces acá ya tengo ambas cosas, objetos y records. Acá me acaba de dar algo que estaba relacionado con la respuesta anterior y me dio la respuesta correcta. ¿Por qué sé que es la correcta? Porque yo creé el récord. Bien, voy a actualizar la página porque de hecho ahora quiero mostrarles algo. ¿Qué pasa si yo no le doy suficiente información? Yo ahora quiero poner a prueba a Copilot para decirle, por ejemplo, relacionado a lo que le estaba preguntando, ¿no? Le estaba preguntando sobre un account. No le voy a decir un nombre. A ver qué hace. Es bastante ambiguo, ¿verdad? Si nosotros tenemos que ir a preguntarle a ChatGPT algo, la verdad esta no sería una pregunta que le hacemos porque si queremos una respuesta por lo menos, esto no es algo que le preguntaríamos. Bien, entonces acá entendió lo que yo estoy intentando hacer. Ah, estás buscando un account. Bien, decime cuál. Bien, entonces acá yo le puedo decir, esta es mi account. Y debería darme una respuesta bastante similar, espero. Bien, sí, de hecho ya tengo varias opportunities relacionadas a este account, entonces él va y me trae todas. Y puedo seguir preguntando por información relacionada a esta información y me va a seguir contestando, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero seguir expandiendo, pero la verdad es que si un usuario la va a usar, tampoco va a usarlo así. Si un usuario lo intenta usar, tiene que preguntar varias cosas a la vez. Por ejemplo, ¿cuántas oportunidades tenemos para este account? Y puede ser una follow-up que esté dentro de la misma pregunta. Puedo preguntarle dos cosas a la vez. Ahí yo le estoy pidiendo que me dé no solo información que está relacionada, sino que es un cálculo complejo en el sentido de que me tiene que dar primero una respuesta que fue la información relacionada que le estaba preguntando. ¿Cuántos récords tengo para X account? Después, otra operación más. Sumame todos esos récords. Y ahí me dice la respuesta. Total opportunities y me dice qué costo tengo y cuántas son. Bien, esto creo que resume todo. Ahora me gustaría pasar a, si tienen alguna pregunta, estoy dispuesto a contestar. Y otra vez, comentarles que Copilot es muy nuevo, muy reciente. La información va a ir cambiando. De hecho, tuvimos un anuncio el 25 del mes pasado, hace exactamente un mes, en el que cambiaban algunas cosas, que se abría al público de distintas formas y tal. Copilot va a ir creciendo, va a ir alcanzando más en general dentro de la plataforma, más características y tal. ¿Sí? Bien, a ustedes entonces. Sí. Quería preguntarte cómo lo resuelve en el caso de que el input tenga un account que no existe. ¿Que no existe? Me dice que no existe. Sí. ¿Querés que lo haga? Sí, ¿No sí, tengo para problemas? ver el output nomás. Mira, ya te muestro en tiempo real. Cuando nosotros consultamos por información, como otra característica, bien, justito, no pude encontrar ningún resultado. De vuelta, es conversacional, lenguaje natural, todo. El usuario va a saber que, mirá que no existe lo que estás buscando. ¿Sí? Sí. Perdón, ¿eso era todo? Bien, genial. Haciendo un poco un follow-up a la pregunta que hicieron, si la account existe,
pero el usuario no tiene acceso a ella. Ah. ¿Lo responde de la misma forma? Responde sí, de hecho sí, responde de una forma bastante similar. Si vos no tenés acceso a un récord, yo he testeado un par de cosas con distintos profiles, por ejemplo, y directamente no te va a dar información del récord. Obviamente no podés saber que eso existe de cierta forma, entonces Claro. la idea es que mantenga siempre los estándares de seguridad que tenés en tu org, ¿verdad? Y sabemos que, porque todos sabemos que hay formas con otros modelos de conversacionales de actuar como si tratar de convencerlo Sí. de que es una persona distinta. No. Es reliable en que no le puedo decir, si fuera un system admin, ¿cuál sería el account Claro, que estoy buscando? no. Es reliable porque para traer la información en la plantilla que habíamos visto, está utilizando, no corre en el contexto del sistema, no puede sobrepasar el contexto del usuario. Siempre está ceñido al contexto del usuario, entonces nunca vas a poder exceder o hacerlo pensar que sos un system admin para que te devuelva información. ¿Sí? Él primero tiene acceso a la información que el usuario que está corriendo la tiene, entonces listo, va por ahí. Perfecto. Bien. Sí. Los ejemplos que pusiste son de retrieval de información. ¿Se puede configurar un trigger para que te avise cuando pasa alguna cosa? Por ejemplo, tal cuenta, alguien agrega tal información o cosas así. Para una notificación. Una notificación que te avise cuando pasa algo con alguna cuenta. Claro, que Copilot directamente te avise. De alguna forma que vos te enteres. Por ejemplo, si vos estás vendiéndole alguna cuenta, querés enterarte, por ejemplo, si hay un cambio de stakeholder o cosas así. Y te soy 100% honesto, por el momento no estoy seguro de si está implementado o no, pero ya tenemos funcionalidades similares en la plataforma. Mediante flows y tal podemos recibir notifications, ¿verdad? Entonces, si no está implementado, me arriesgo a decir, tomarlo con pinzas, pero me arriesgo a decir que es cuestión de tiempo para que lo esté. Como decía, Copilot cada vez está como que cubriendo más. Salió en beta el 27-25 de febrero, o sea que hace poquito que está en el mercado, hace poquito que se está moviendo. Entonces sí, si no está, ya se viene. Es algo que está por ahí. En las implementaciones que han hecho con los clientes, ¿han evaluado ya la adopción? Sí, de hecho ya hay métricas. Obviamente de memoria me cuesta un poquito más decírtelo, pero sí, hay métricas. De hecho yo mencionaba al principio que los resultados que se fueron midiendo mediante Salesforce, ¿verdad? Muestran hasta un incremento de hasta 5 horas. 5 horas se reduce, perdón, una reducción de esfuerzo en realidad, de 5 horas semanales. 5 horas semanales para nuestros usuarios es una cantidad. Sí. Es básicamente 1 hora por día en estar haciendo tareas que a veces son repetitivas y tal. Entonces sí, hay métricas y tal. De hecho, en las páginas y foros oficiales de Salesforce tenemos métricas que ya están como que muy bien calculadas. Excelente, gracias. Hola, buenas. Sí. Una consulta. ¿Esta herramienta ya está en uso para los desarrolladores? Más específicamente, ¿dentro de la empresa ya tenemos casos de uso para los trainees, por ejemplo? Sí y no. Mirá, el 27, como dije, perdón, en febrero, no estoy seguro de la fecha, se abrió al público. Salesforce nos dijo, bien, está disponible en fase beta, pero con un pequeño ajuste ahí. Estaba solo disponible para 2 clouds y solamente para ciertos tipos de licencias, ¿sí? Hace exactamente un mes fue la notificación de Salesforce que estaba generally available, abierta para todo público. Con esto sabemos que está disponible para todas las org que tienen el acceso a la licencia y tal. Entonces, sí, estaría. De hecho, una de las recomendaciones más importantes que nos hace Salesforce es, sobre todo si estamos utilizando múltiples modelos de lenguaje, ¿verdad? Porque lo podemos cambiar. Podemos elegir Azure GPT, o sea, OpenAI o lo que querramos, ¿verdad? Y una de las recomendaciones es que, antes que nada, Sandbox. Lo probamos, lo testeamos bien, o sea que técnicamente sí está disponible.
Bien, perfecto. Gracias. Bien. No, no. Actualmente no está disponible, se comunica solamente en inglés con nosotros, pero lo que podemos cambiar, que sí mencioné durante la presentación, es el tono. El tono es otra característica que Copilot tiene, que lo podemos hacer un poquito más casual, más formal, neutro o como querramos, ¿sí? Lenguaje por ahora es solamente en inglés. Sí. Claro. No, sí, puede aprender otras acciones e implementarlas y ejecutarlas en tiempo real. Lamentablemente no tengo ninguna implementada en la demo porque me encantaría mostrarte, pero sí, lo que decía del flow, por ejemplo, perfectamente puede escribirte un mail dependiendo de la configuración que vos tengas en el flow para devolver cierta información al equipo de ventas, por ejemplo, ¿sí? Desde esta interfaz. Es todo desde acá. Recuerdo que mencioné al principio que estaba perfectamente integrado con la interfaz, es a esto a lo que me refiero. Allí está el botoncito, es esto, y a partir de ahí lo tenés donde... No, toma de otros. De hecho, te voy a mostrar acá. Tenés hasta APIs de terceros que podés utilizar. Podés hacer que Copilot se conecte con APIs externas. O procesos de automatización que tengas dentro de tu organización también están todos disponibles. Sí, y de vuelta, me arriesgo a decir, ya sé que lo dije varias veces, pero me arriesgo a decir que esto va a seguir creciendo. Quieras o no, estamos en una fase muy temprana no importa si es implementación, sigue siendo muy temprano. Entonces sí, viene mucho más. ¿Okay? Gracias. ¿Bien? Sí, yo te quería preguntar sobre eso. No te veo. Bien. Sí. ¿Cómo es el tema de que Copilot puede recibir información sobre APIs externas a Salesforce? ¿Cómo, perdón? Copilot. Que puede recibir información de APIs externas a Salesforce. Sí. Si tenés, puede incluso... No he visto mucho, así que no te puedo decir mucho, pero sé que podés trabajar con integraciones. Si tenés alguna integración, si tenés algún, por ejemplo, REST API o si estás llamando a algún servidor externo o algo, sí, podés utilizar también la información. Gracias. Bien. ¿Alguna más? Cerramos por acá.